arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, volvió a minimizar el caso de acoso sexual por el cual fue denunciado un sacerdote de la ciudad de Limpio. Consideró que se trata de una falta leve. Dijo que sería grave si la víctima era un menor de edad. La montaña es un escándalo de violación de menores. Eso es una montaña. Así que yo creo que todos los feligreses entienden perfectamente bien cuando es un abuso de menores, eso sí, es una montaña. Pero cuando un hijo tuyo ha cometido una falta, esa falta no es una montaña. Así que vamos a ir distinguiendo los actos morales que son importantes. La pedagogía de los educadores, de los padres de familia y de la iglesia lleva a reconocer la distinción de los actos humanos. De esta manera, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, volvió a minimizar el caso del sacerdote denunciado por acoso sexual a una joven de la pastoral juvenil de la parroquia San José de Limpio. La joven relató que era constantemente acosada por el sacerdote Silvestre Olmedo hasta que éste aprovechó un momento a solas para tocarle la espalda y el pecho. Sin embargo, según el arzobispo, este caso no será notificado al Vaticano, ya que no se trata de un caso de pedofilia. Si esto fuera una situación de delito de menores, evidentemente se lleva al Vaticano. Pero como no es una situación de delito de menores, es decir, no es un crimen de lesa humanidad, se hace todo un proceso canónico conforme... Perdón. La postura de la Iglesia ante este caso fue duramente cuestionada por varios sectores de la sociedad debido a que el sacerdote denunciado hasta el momento solo fue enviado a un retiro espiritual para enmendar su error.